¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle nuevamente en estas entrevistas que hacemos para México Prioridad. Hoy, aquí desde Puebla, cuando ya tenía un buen rato que las veníamos haciendo desde España, hoy aquí desde Puebla nuevamente y platicando con Adrián Mora, un atleta poblano, entrenador también, que tiene cualquier cantidad de anécdotas desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista humano, y a quien agradezco esta generosidad para compartir su experiencia de vida. Aunque está muy joven, ya verá usted lo que tiene que compartirnos. Adrián, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. No, un gusto, Leonardo, de verdad te agradezco. Ves que te compartía que yo había pensado, dije, bueno, no voy esto por el día, hay cosas en número, pero la sencillez, la forma en cómo nos encontramos, y también gracias a Javier y esta cuestión de lo que ha sido la cultura en Puebla, permite que al ser multicultural te vayas conociendo con cada persona que dices, sorprendente, ¿no? Oye, sí, yo también pienso que la manera tan circunstancial en la que coincidimos para poder ahora estar aquí, algo tiene que significar. Claro. Y a mí me encantaría, sí, como adelanto, decir que tú has sido atleta en estas carreras cortas, ¿verdad? Sí, explosividad. Eso es, la potencia. Exacto, del atleta. El atletismo se divide las pruebas de pista y campo. Eso es. También las de marcha, y es complicado cuando profundizas en cada prueba, ¿no? O sea, los 100 metros, que es donde más me metí, investigar, analizar, poder encontrar una reacción, son años, ¿no? ¿Cuál fue tu mejor tiempo en los 100 metros planos? Fíjate que en Perú hubo tiempos manuales en competencias oficiales. Antiguamente, la gente ahorita podrá decir que hay electrónico y un control de fotofinish muy alto, pero antiguamente había tiempos manuales y a veces fallaba el electrónico. La exactitud no era como es ahora. Claro, yo tengo 43 años y empecé corriendo desde los 15 y 6 años y llegué a correr muchas veces 10 segundos. Y en algún momento sí te crea ese conflicto, ¿no? Dices, ¿por qué un mexicano no puede bajar de 10? Todavía sigue el récord vigente de Carlos Villaseñor y de otro poblano que lo igualó, de 10:21. O sea, no han podido bajar de esas marcas, ¿no? Pero muchos poblanos corrimos 10 segundos y en su momento gente de la Universidad de las Américas, de la UAP, de diferentes áreas de Puebla, hasta de Tehuacán, corrieron esos 10 segundos. Pero ¿por qué no se ha podido bajar? Bueno, ya es otro... Es tema. Sí, es un tema muy complejo. Son muchos muy los factores que inciden, sí. Pues para lograr la excelencia deportiva, sí. Este alto rendimiento. Sí. Pero esto lo quise poner solo a manera de introducción y ahora vamos a los orígenes. Un poco, tú naciste en Puebla, sí. Adrián. Sí, nací, fíjate, un 6 de mayo de 1983. Mi papá y mi mamá, mi papá es de Tlaxcala, Pisaco, aunque tenemos familia de Tamaulipas, de lo que es la familia Guillén, de gente de Marcos, de este zapatista, ¿no? Y él y lo que es Paloma, que alguna vez fue dirigente del PRI, nuestros ancestros, el apellido Mora viene de Tamaulipas y de Xicotécala en específico. Entonces, viniendo, se asientan en Oaxaca. Era ferrocarrilero el papá de mi papá, Oscar Mora, y mi papá Agustín Mora. Pues venimos, acá él termina su universidad, ingeniería civil, en la UAP, y conoce a mi mamá. Mi mamá es maestra, ella nació en Oaxaca y acá se conocen, y aquí fuimos 4, ¿no? Digo, fuimos 4 porque uno ya murió, ya falleció. Y yo me registraron en el juzgado 1, en el juzgado el que estaba, me parece, en La Juárez, y lo pasaron ahora a Angelópolis. Edificio Diana en aquel entonces. Exacto. Oye, ¿y tú en dónde estudiaste, Adrián? La primaria la estudié, te lo digo como riendo, güey, y espero que porque es algo bien sorprendente. Hablaríamos también de ese personaje, ¿no? Vivíamos nosotros en el centro antes de llegar a Balcones del Sur. Era lo último, no había terracería, te hacías 2 horas al centro. Era una verdadera excursión. No, era un caos en la colonia de maestros. Sí. ¿Y en dónde crees que estudié mi primaria? En la Jorge Murat Macluf.
El profesor Jorge Murat, todo un personaje de Puebla. Impresionante, ¿no? Expresidente municipal, entre otras cosas. Y estuvo en la parte de finanzas también. Sí. Él le tocó los madrazos también cuando estuvo lo de la Volkswagen y lo de la Fayuca, ¿no? Entonces yo estuve... Por eso el mercado de la Fayuca es el mercado Jorge Murat. Claro, ¿sí? Claro. Pero bueno, entro en la primaria, recuerdo bien a mi maestra que fue la que me ayudó a como centrarme, porque era muy hiperactivo, tenía déficit de atención. Obviamente la maestra Lulú ahora su hijo él es sacerdote, se fue a hacer todos sus cursos en Alemania, ya creo, tiene algo que ver en la parte de la popular, del encargado de toda la parroquia, de toda en la primaria de la Jorge Murat Macluf, esta maestra Lulú, que yo hago mi primera comunión y mi confirmación en la iglesia del CENTE. La secundaria entro al Gustavo Díaz Ordaz, donde había estado mi hermana, y en el Gustavo Díaz Ordaz la secundaria y la prepa era casi un hecho que iba a estar ahí, y yo tenía buenas calificaciones, pero desde niño ya empezaba a mezclarlo con el deporte, tanto el fútbol, ves que te compartí que estuve muchos años, ¿no? Un homenaje a don Alejandro implícito a mi querido profe Alejandro Trujillo Cantú. Sí, él ya murió, ya falleció, pero ya lo sé. Pero pude hablar con él muchas veces en Agua Azul, todavía después estuvo en el Parque Ecológico, lo arropó ahí gente para que pudiera poner su escuela, y algo triste que no pudo nunca estar en la Universidad de las Américas, y es triste porque era un gran ser humano. Recuerdo él bien claro en la primaria y la secundaria que me decía, con Dios todo y sin Dios nada, y esos fueron una de las cosas que me marcaron, ¿no? O sea, el que yo haya entrado al Gustavo Díaz Ordaz y que estuve representando a la prepa, perdón, a la secundaria, eso fue en la secundaria, en los intersecundarias, en salto de longitud, 1500 y 800, recuerdo esas 3 pruebas que me metieron sin planificación, pero hacía fútbol, o sea, siempre estaba en el deporte, siempre deporte. Entonces, del Gustavo Díaz Ordaz, donde estuve en la secundaria, tenía el pase directo al bachillerato, porque ahí estudió mi hermana, la de filosofía, ella estudió ahí en el Gustavo Díaz Ordaz, y yo lo que decidí, ya que mi familia estaba ahí, siempre era buscar más allá. Entonces, del Gustavo, termino la secundaria y hago el examen en la UAB. No sé si te acordarás que antes para entrar a la prepa Emiliano Zapata era una bronca, eran 200 alumnos y hacían el examen miles, porque querían entrar todos a la Zapata o a todas las que estuvieran en el centro, ¿no? Entonces en ese tiempo que era la Cabrera y la Emiliano Zapata, pues todo el mundo la buscaba. Gracias a Dios yo entro, el director era Mesa, no recuerdo bien el nombre, pero me acuerdo que el director me ayudó para poder hacer para facilitarte. Sí, porque tuve un buen promedio. Entro a la prepa Emiliano Zapata y me dijo, yo quiero que combines, mi mamá habló con el director de la prepa y me dijo, yo quiero que combines el fútbol, no dejes tus estudios, y el fútbol y el atletismo, y eso me desgastaba enorme. O sea, representé a la prepa en los interprepa, me acuerdo que le ganamos, y algunos jugadores de ahí de la prepa Emiliano Zapata fueron jugadores del Puebla. El problema es que combinar el atletismo con el fútbol son disciplinas muy, muy contrastantes, y sin embargo requieren, como cualquier deporte de alto rendimiento, requieren pues de una disciplina, de una preparación, de una serie de requisitos que a veces hacen desistir a muchos. Sí, fíjate que ahí hubo una gente que se dedicó exclusivamente al atletismo y medio sobrevivió, terminó la prepa, y te digo medio porque ahorita él tiene un doctorado, él trabaja en el Cinestap, es un gran amigo, todavía sigo hablando con él, Jorge Ayrí Mercado, y él pues falló, y digo falló, espero que no, si lo estás viendo, que no se malinterprete. Yo creo que él era uno de los talentos excepcionales, pero como también tenía que terminar, era sí o sí. O sea, él decidió dedicarse más a la parte de la escuela porque no había apoyos. O sea, te estoy hablando de hace 20 y tantos años. O sea, el que era campeón nacional creo que recibía 400, 500 pesos. O sea, ¿qué haces con eso? Nunca ha habido de los gobiernos en México el apoyo que requiere el deporte. Y estoy hablando gobiernos tanto a nivel federal como estatal como municipal, y esa es una de las razones por las que en México, pues lamentablemente, teniendo un enorme potencial, la verdad es que damos pena en el contexto internacional. Sí, es sorprendente
porque efectivamente tienes toda la razón, Leobardo. O sea, esta cuestión de lo que te platiqué de Jorge Ari, que ahorita está trabajando en el cine, tiene todos los títulos, es una persona súper inteligente. En la prepa Emiliano Zapata normalmente entraban a la universidad del 98%, o sea, el pase directo. Sí, porque aparte de que eran gente muy entregada, eran, digamos, los cerebritos de la UAP, pues había filtros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenías que decidirte, ¿no? Entonces yo estaba en el fútbol y en el atletismo, y no sé si te acuerdas que ahí también estuvo Claudia Vivanco. Entonces en la prepa, de la prepa Zapata yo decido, porque le dije a mi mamá, oye, me hago 2 horas, alguna vez platicando con mi mamá, tenía que tomar 2 camiones. En ese tiempo había los Galgos o la Ruta 4, apenas empezaba a entrar en la Ruta 20. La Ruta 4 y la Ruta 20, para poder entrar, se hacía 2 horas, porque era por Terracería, entraba por Santa Lucía, era un caos. Un desgaste terrible, porque 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, pues estabas perdiendo la mitad del día y entonces, en solo moverte. Claro. ¿Sí? Entonces hay un momento, una toma de decisión muy fuerte, porque como en el atletismo estaba entre los 3 primeros y en el fútbol no es que no se pudiera, porque estaba con don Alejandro Trujillo, que llegó a poner su escuela hasta Xilotzingo. Recuerdo que decía, sigue. Me acuerdo que todavía estaba lo del Mundial del 2002. 98 fue en Francia, ¿se acuerdan cuando perdió la final Brasil? Y entre 98 y 2002 en Japón, yo estaba en las prepas. O sea, ahí yo tuve que tomar una decisión. Dije, o me quedo en el fútbol, que ya se me iba pasando las edades. O sea, era complicado. Entonces yo dije, a ver, o atletismo o fútbol. Y tienes que decidir sí o sí. O sea, si te vas al fútbol es con todo. Y en ese punto, porque Trujillo había cambiado de bomberos, yo iba a entrenar en la mañana y en la tarde, más la escuela. Entonces lo que dije es, ok, si el fútbol me puede dar esto, yo no quería dejar de estudiar. En la prepa dije, pues tengo que dedicarme al atletismo por la cuestión económica. O sea, llegó un momento donde mi mamá me puso un ultimátum: si estás fallando en la escuela. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me salgo para poder dar el brinco. Y mamá me dijo, si tú te sales, tienes que valerte por ti mismo. Tú te acuerdas de los papás como eran antes. O sea, no era de que te decían, ay, mijito, necesitas dinero. Ay, claro, precioso. O sea, mira, tú no eres de la generación de cristal. No, fueron mal. Me dijo mi mamá, tú te sales y Dios que te ayude. Me dijo, te doy la bendición, pero tienes que encontrarle. Muchas gracias. Muchas gracias. Me dijo, tienes que encontrarle como puedas. Buen día. Bueno, y lo que hice fue que ahorita podría decir que fue una equivocación. No una equivocación, me acuerdo también de una maestra que me dijo, rebelde con causa, no rebelde a lo loco, rebelde con causa. Fue una rebeldía, no es que quisiera cambiar eso, sé que debimos haber tenido más aportaciones. Yo decido salirme de la prepa. Ese punto es clave para mí, porque fíjate bien, en el momento en que yo me salgo, permite que yo pueda acceder al dinero. Y no es que se lo recomiendo, porque empiezo a trabajar. Entonces, ¿en qué empezaste? Me subí a vender a los camiones. Bien que recuerdo en la Ruta 10, todos me ubican ahí de los ex dueños. Sí. No, y también los dueños. Ahorita todavía sigue un tal Macario. Me ubican muy bien, porque yo me subí a vender perfume, ropa. En algún momento fui checador, y lo que tenía que hacer era compensar el tener el dinero para cuidar la alimentación. Yo ya venía viendo procesos de Estados Unidos, porque ya nos habían ganado en Sydney. Alejandro Cárdenas, Juan Pedro Toledo, venía Ana Guevara ahí apenas. ¿Tú alternaste con ellos? No, lo que pasa es que vinieron acá a Puebla. Acá vino Toledo y vino Ana. Ana y Toledo estuvieron viniendo a Puebla en el Parque Ecológico, porque había una escuela que la inauguró tanto Rodolfo Sierra y Germán Sierra. Sí. En ese tiempo Rodolfo y Germán Sierra, que tenían cierto apoyo del gobierno, hicieron una escuela de iniciación. Bueno, ellos eran gobierno, eran parte del gobierno. ¿Qué desastre traen esos tipos? Bueno, yo no sé, pero... Sí. Pero fíjate que algo interesante de Rodolfo, más allá de las broncas que tuviera, es que gracias a él me voy a Perú. O sea, le mando... ¿Por qué gracias a él? Bueno, porque al tener la iniciación, acuérdate que no había apoyo, no había becas, no había nada. O sea, ahí no era nada de nada. En teoría sí había, ¿no? En teoría. 400 pesos, o sea, tenías que ser campeón del estado casi. O sea campeón de 400 pesos no te servían más que para los camiones. Sí, y la comida en la ciudad. Sí, entonces, ¿por qué digo Rodolfo? Porque, más allá de su inclinación partidaria, que yo te lo he dicho, yo no soy ni PRI, ni PAN, ni Morena, nunca. Yo no estoy en ningún partido jamás. El día que me comprueben que yo estoy, que he firmado o que tengo alguna... ¿Cómo le dicen? Alguna prebenda, pero que beneficio, que yo estuve con ellos, derivado de participar con ellos nunca, políticamente. En ningún área. Sí.
Por eso es que tenía tantos problemas, porque como no me alineaba, y porque yo decía, bueno, en el atletismo, ¿cómo le vamos a hacer si nos están ganando? Ya en Sydney yo ya veía que Alejandro Cárdenas, después de haber sido medallista en Sevilla 99 con Michael Johnson. Que se dice fácil ser medallista, pero una medalla, no, era descomunal. Alejandro Cárdenas Nike lo patrocina, lo mandan a invitar y Alejandro Cárdenas digo, no, a mí no me interesa, yo me quedo en México. Y ya verás todo lo que sucede con Cárdenas. O sea, hay que analizar que Alejandro Cárdenas es los cimientos. Alejandro Cárdenas y Toledo y Ana Guevara fue una triada que permite que muchos niños soñemos con... Se inclinen por esta disciplina. Ahí, cuando yo veo esa medalla de bronce en el 99, también eso me permite a mí tomar la decisión de salirme y luchar. Yo me salgo en el 99 y en el, 99-2000 de lo que veo de Sydney. Me acuerdo que me desvelé grabando la prueba de Marion Jones, que después salió dopada, la campeona olímpica recién de Estados Unidos. Y yo me quedo con esa diciendo, ¿por qué nos ganan? ¿Por qué Cárdenas pierde? ¿Por qué si ya venía de ser medallista todo el mundo lo dábamos? Por lo menos en la final, no entró ni a la final. O sea, después de ser medallista de bronce, en la final de Sydney, no calificó ni siquiera a la final. Y creo que no sé, ahí sí no recuerdo si todavía pasó a las semifinales. Fíjate, no estoy seguro, pero se vino abajo. Y Ana Guevara, que sí clasificó a la final en Sydney, bueno, todo otro proceso, y también hay que entender que fue muy planificado, porque también a ella, aunque diga lo que diga ella, pero ella la apoyó mucho Manlio Fabio Beltrones, cuando era gobernador de Sonora. Entonces ella no quiere... Era un personaje de talla mundial. Entonces eso no quiere decir, y a veces lo ocultó, que le dieron apoyos extraordinarios por abajo del agua y ayudaron tanto a Ana Guevara como a Toledo, y Toledo llegó a estar ganándole a gente de Centroamérica, que es Jamaica, y nuestra potencia. Cuando tú eres medallista de Centroamérica, estás hablando de que eres casi finalista olímpico, porque la gente no sabe que, a diferencia del fútbol, Centroamérica no tiene tanto potencial, pero en el atletismo tienes a Jamaica, tienes a Trinidad y Tobago, tienes a Bahamas, tienes cualquiera que tú digas. ¿Y allá sí hay apoyos de los gobiernos? Es que es una combinación. Ojo bien, y esto me lo han preguntado muchos, ¿por qué ellos sí dan resultados, nosotros no? ¿Por qué si nosotros tenemos más dinero que Jamaica? Bueno. ¿Y por qué si nosotros somos un país 20 veces más grande en población y en extensión y en recursos y en todo, ¿por qué no damos resultados? Bien, también hay que entender que ya la textura, la fisiología, ahorita yo que te traje un libro de teoría de entrenamiento y fisiología, también hay que tener en cuenta que la parte de los jamaiquinos, hay que ver cómo hubo una selección natural. Ellos venían de África. Si tú vas a África... Su origen genético les permite pues, tener una ventaja ya. Ahora, muchos dicen, ¿por qué en África no hay tan buenos corredores de 100? ¿Y por qué en Jamaica va más? Porque acuérdate que en África hay mucha hambruna. Entonces, ¿qué sucede? Que los que venían viajando, porque había una selección natural, el viaje más largo de África a Jamaica se tenían que estar en un cuartito de 1 por 1 y no había oxígeno. Entonces sobrevivían los que tenían soporte y energía para poder adaptarse a llegar. Entonces, pero ya de inicio esas circunstancias decantaban a muchísima gente. ¿Y qué pasa? Que cuando llegan a Jamaica, los que sobrevivieron, como había una gran extensidad de comida, de todo para poder sobrevivir y poder superalimentarse, combina la superalimentación con la selección natural y con la ambición de fama, de poder, de dinero. El cóctel se hace un explosivo, ¿no? Ahora, ojo, también hay que ver que en Jamaica se habla el inglés. Y nadie quiere decir que hay un chingo de patrocinios de gente de multimillonaria, que ahí no hay tanta bronca y es más fácil meter empresario, la sociedad y el atleta, y entonces acá tantito meten un dinero, y eso me pasó a mí. Le daban a mi alumna de Durango, un ejemplo, 50,000 pesos, y ya llegaban todos los atletas que querían la misma lana, y yo decía, güey, pero es que esta es campeona mundial, ¿cómo van a pedir lo mismo? Dime. ¿Hablas de tu alumna de Durango, campeona mundial? Ella fue campeona mundial en el 2005. Fíjate ¿por qué digo que fue mi alumna? Y ¿Quién es ella? Ella se llama María del Consuelo Zamora García. Le hacen un fideicomiso de 3 millones, que se lo acabaron, nunca se lo entregaron. Ella, cuando es campeona mundial, dime. ¿Quién se lo acabó? Los que estuvieron en el poder, ¿no? Eso en Durango fue un pedote, porque le habían prometido casa, nunca le entregaron la casa, fue una bronca con el dinero, la lesionaron. Antes que yo llegara ahí, yo llego de emergencia, ella ya tenía una operación, le habían reventado en el pie del abdomen y lo que es el sartorio, hay unos pliegues que en la hernia es por
puede ser sobrecarga, puede ser pesas, a ella le metieron muchas pesas, y era una niña de 12 a 14 años que le estaba ganando a Sudi Kay. ¿Quién es Sudi Kay? Para lo que no sabe, aparte de que estuvo ahorita en Hexatlón, ella ya le estaba ganando a un atleta que le había... derecha. Sí, que le estaba ganando por 10 años. O sea, esta niña, Chelito Zamora, que le hacen este fideicomiso, llega al mundial con 54 países, es campeona mundial. Y en vez... ¿En qué especialidad? 100 metros planos. 100 metros planos. 100 metros planos. Y no nada más ella. Hay atletas que han tenido un currículum enorme y los entrenadores se las han acabado o el gobierno. O sea, ¿a qué me refiero se las han acabado? Chingo de entrenadores. Las han explotado. Exacto, porque ganan dinero, claro. y al estresarlas, las lesionan, les cargan, y el gobierno, por no tener resultados, sacan este par de atletas que sean, si yo te digo, es una cadena de 10 mínimo atletas de 100 que los han acabado. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado todo esto? Lo que tú mencionas, y en el caso de Chelito, en algún momento también Cintia, que es de Tamaulipas, otra corredora de 100, que ella misma le gana al TEC de Monterrey. Imagínate la infraestructura del TEC de Monterrey. Yo trabajando en Reynosa, ahí sí me pagaban, en Reynosa en el gobierno, entro, y a los 2 años de estar trabajando, mi alumna le gana al TEC de Monterrey, que ese entrenador se llama Enrique Germán, había estado en Estados Unidos con lo mejor en su momento del mundo, y yo con mi planeación, con mis métodos, intentando mejorar entre 2009 y 2010, nosotros le ganamos tanto a Monterrey como a Coahuila. ¿De dónde vienen tus métodos y tu planeación? Bien. Hay una combinación entre cuando yo voy a Cuba, cuando estuve en Perú y cuando viví en Estados Unidos. Lo que estuve siempre fue de forma autodidacta y de forma también anónima, porque me metía a bibliotecas, me metía a centros de alto rendimiento para poder ver qué era lo que fallaba. O sea, fue un proceso de 20 años de estar analizando desde la punta del pie. O sea, si tú ahorita me preguntas, oye, ¿cuántas zancadas dan? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? Pronósticos. He dado pronósticos que ahorita te voy a enseñar los mensajes de esta atleta de que está en Alaska, que ella fue al mundial a Tailandia, a diferencia de Chelo, que fue campeona mundial en Coventry, Inglaterra, 2005. La que yo, con la que he estado hablando, que te he presumido un poquito, que te he dicho, oye, si ella viene va a ser un contexto fuera de serie, ¿no? Porque ella está, gracias a Dios, viviendo en Alaska, y ella es mexicana, ella es de Jalisco, pero por su familia se va a Alaska, y ella, que ha estado conmigo, le he mostrado de pronósticos, hablando con otros entrenadores desde el 2003, porque ha habido atletas que desde el 2003 ya venían dando marca para ganarle a Cecilia Tamayo, que ella fue... ¿En dónde y por qué nace esta relación con esta chica que hoy vive, poblana, que hoy vive en Alaska? Ella es de Jalisco. Ya, perdón. Ella es de Jalisco, sí. Pero es ciudadana mexicana y que está ahorita en Alaska. ¿De dónde viene? ¿Pero de dónde viene tu relación con ella? Imagínate que ella fue campeona desde el 2009 y ya había ido a Tailandia. En Tailandia no le dieron bien alimentación, se desmayó, no pudo ganar. Iba Chelo y ella. Chelo la operan de emergencia. La mexicana que iba a representar en Tailandia los 100 metros se desmaya, no sé qué pasó ahí, unos dicen que comida, etcétera. Entonces ella venía haciendo unas marcas, igual que Chelo, descomunales. Yo las venía rastreando desde esa. Imagínate cómo platicaba, porque mi alumna de Reynosa tenía que competir contra Chelo y contra Mayra. Entonces yo con Mayra era hermoso, ¿no? Porque yo le decía a Mayra, tienes un talento. En 2009 ella es campeona nacional en Sonora, la Olimpiada Nacional de Sonora, ella fue campeona de 100 metros. 2010 en Jalisco vuelve a ser campeona nacional en su estado, ella es de San Miguel el Alto. ¿Sí? Y entonces yo la conozco desde 2006, por lo mismo que te decía de atletismo. O sea, en el momento de estar investigando yo decía, ¿por qué nos ganan los cubanos? ¿Por qué nos ganan los jamaiquinos? ¿Por qué? Siempre fue la pregunta, ¿por qué? Hasta que encontré la respuesta. Hay una planeación, hay una genética, hay una estructura. A veces Cuba no tiene mucho dinero, pero lo poquito que tienen lo saben distribuir. Y aquí, ¿qué pasa? Que acá tenemos mucho, pero vienen tiburones que se comen todo. También lo saben distribuir. Sí, cierto, no me acordaba. Sí, lo sabes super distribuir, ¿no? Sí, ahí está una contestación que me dijiste, oye, ¿qué pasa con esto en el momento del parque ecológico? Él, lo que haya hecho, él tendrá que pagar sus cuentas, pero lo que sí te puedo decir es que fomentó una creación de una escuela de velocidad, que estaban los hijos de los de Anda, de la tienda de Ana, sí. Estaban ahí, estaba la gente. Pero cuando dices él, ¿a quién te refieres? Bueno, principalmente a Rodolfo, que sé que lo apoyó mucho Germán Sierra, ¿no? Sí, o sea, Rodolfo, y sé por dónde está o sea, ahorita ya lo entiendo, en ese tiempo no, porque tenía 15, 16 años, ¿no? Sí. Yo no estaba metido en eso, mi área siempre fue limpia en el deporte, ¿no? Nunca fue de, oye, me voy a ir a un partido, otro, no, mi objetivo era
cómo al gana una margen medalla. de cualquier grupo político. Claro, porque mira, ya desde ahí venía Armenta, venía peleando en el 2004, cuando la Olimpiada del 2004, todo el mundo quería la gobernatura, y recuerdo bien que sonaba en todos los medios, en 5 Radio, yo venía en el camión, ¿no? Me acuerdo en la ruta 45, llegaba al Parque Ecológico, y me acuerdo que hubo una pelea alguna vez en su momento entre Moreno Valle, entre Armenta, hubo una que se separa Moreno Valle, y entonces le dan la gobernatura, bueno, le dan el que va a ser candidato a gobernatura, se la dan a Marín. Nosotros estábamos en el Parque Ecológico, ya venía Ana Guevara acá, ya entrenaban a Ana Guevara en la UDLA. O sea, Ana Guevara estuvo acá en Puebla porque, vuelvo a repetirte, desde el 2000 se crea la Escuela de Iniciación del Parque Ecológico, con estos personajes que obviamente nosotros, todos los que estábamos ahí, buscábamos tanto ir a mundiales, tener una medalla olímpica, el sueño de todo atleta, porque ya habíamos visto a Alejandro Cárdenas. Claro, todavía ahí muchos no entienden, que me dicen, ¿por qué te cambiaste del fútbol al atletismo? Pues es que todavía no llegaba lo del 2005, que te acuerdas que en el 2005 en Perú, 2005 en Perú son campeones los niños, sub-17. Fíjate algo bien interesante. Sí. En 2005 que son campeones los niños, Giovanni, Vela, con Chucho Ramírez, yo al siguiente año voy a Perú. Fíjate lo hermoso que es la vida. ¿Pero por qué fuiste a Perú? Porque Rodolfo y un peruano, que peruano se llama Esteban Rengifo, su hermano era senador, me parece, de Perú, y el Senado de Perú mandan documentos, mandan información para hacer un fogueo, una competencia de más países, porque ya tenían ahí uno, para que mejoren los peruanos. O sea, imagínate que les dicen, a ver, ustedes vengan y aquí les damos todo. Entonces Pedro, en ese momento quien era el encargado de la Escuela de Iniciación, era Pedro Tanis, Esteban Rengifo, y quería entrar Carlos Harry. En su momento lo contrató otro secretario del Medio Ambiente, porque acuérdate que el Parque Ecológico antes era descentralizado. Hicieron un cagadero, lo descentralizaron, es un desmadre que hay ahí. Descentralizaron el Parque Ecológico, eso lo hizo Moreno Valle, el desmadre que hizo lo de parques y jardines para hacer un desastre del dinero. Pero Moreno Valle desmadra todo. No voy a defender a nadie ni a nadie, porque ¿quién soy yo para defender? Es pedo de ellos, pero ciertamente a un costo seguramente desproporcionado, pero el Parque Ecológico lo dignificó Moreno Valle, ¿eh? Sí. O sea, sí, es cierto. Sí, o sea, lo descentraliza y sí es cierto, o sea, también tengo que reconocer eso. En la época de Moreno Valle hicieron también el Ecoparque, donde yo entrené mucho tiempo para ganar. Ahí en el Ecoparque la pista toda es de tartán. O sea, se gastaron, como tú dices, sí, desproporcional, sí, es un chingo de lana que hizo, pero sí, lo que ellos fomentaron, porque en el Parque Ecológico no teníamos esa lana. O sea, toda esa gente del PAN sí. En su momento, porque yo en el 2010, también te tengo que decir algo, Leobardo, yo en el 2010 viene la campeona mundial y viene por mí. Estábamos en la Nueva España, hizo una comida el papá de Mati, que le agradezco mucho, Carlos, y Carlos arropa a Chelo querían que se quedara acá. Cuando Pedro la ve me dice, ¿sabes qué? Está muy mal, que se regrese. Esa fue la indicación. Pero muy mal en términos no tenía rendimientos porque ya tenía una operación. Ella ya tenía una operación, el papá vino, ella vino, y le dice, Pedro, ¿sabes qué? Te vas a enfocar con el hijo, con Cuautle, era un atleta, y el papá de Chelo, y Chelo me dice, no, nosotros venimos con Adrián. Ya ellos habían sabido de mi currículum, ya habían sabido que estaba en Tamaulipas y que le había ganado a gente que había sido campeona nacional. Entonces en Coahuila, como le ganó a la niña que representó a México en los centroamericanos, con mi alumna, una desconocida, la de Tamaulipas, de Reynosa, le ganó a Monterrey. Pues obviamente la que estaba en Durango me dijo, a ver, yo voy con él y voy a donde esté. Yo estaba acá en Puebla. Entonces en 2010 vienen por mí. ¿Cuál es el sentir de un entrenador cuando ve a alguna de sus alumnos, alumnas estar en el podio? No, impresionante. Fíjate, Leobardo, te agradezco esa pregunta. Te va a encantar esto que te voy a decir, porque yo le puedo decir a los jóvenes que te sientes tan feliz, tan agradable de que le das todo tu conocimiento a otra persona. Y cuando es en tu propio estado, porque la Olimpiada Nacional del 2012, yo me voy en 2010 a Durango, y en 2 años llegamos a Puebla, la UDLA metió atletas, la UAP metió atletas, Puebla tenía a su equipo, fueron directores de la UDLA al estadio de la Benemérita, que estaban inaugurándolo, hicieron el evento de la Olimpiada Nacional, y mi categoría de mi alumna le gana a todos los poblanos, o sea, bueno, los que estaban ahí, le gana a Pamela Treviño. Mi alumna, la que te digo, yo dije, en mi propio estado,
yo sé que no me habían apoyado en Puebla y 2 años después de que me voy a Durango, regreso con Durango y les vuelvo a ganar, ¿no? Y entonces se siente bien bonito porque les puedo decir a los jóvenes, si tú haces las cosas bien, Dios siempre va a proveer, Dios siempre va a mandar las cosas que se mantengan en su momento, ¿no? O sea, sí tienes que tener garra, no tienes que achicarte, como lo vimos con los chamaquitos de la sub-17, claro, que campeones del mundo. Y eran unos tipazos, ¿no? Vela, Giovanni, ¿no? Fue sorprendente que yo ahorita puedo mencionarle, no te debes achicar, pero con reglas. Como también me lo dijo mis profesores, tanto Trujillo como la maestra Vicky y la gente que me educó en el Gustavo Díaz Ordaz, sí rebelde, pero con causa. Sí compite, ten toda esta energía, pero con reglas. De nada nos servía que te fueras a dopar, ¿no? Nosotros teníamos una regla muy fuerte, ¿no? De que aparte que teníamos estudios clínicos, de que había siempre no sé si te acuerdas de los cachirules que metieron de México, de fútbol, pues eso, ¿no? Le costó nada más no asistir a una Copa del Mundo a México. Entonces, nosotros en el atletismo, como yo vengo de una familia que mi mamá me decía, todo derecho, todo por la línea. Claro. Y mi mamá y mi papá me presionaron a un grado, también mis profesores, que dije, bueno, por la línea. Entonces, cuando yo llego a Puebla con mi alumna, se siente bien bonito que en el estadio, bien que recuerdo que el Sol de Puebla saca la fotografía en la primera plana de la parte de atrás, todavía la tengo, del 2012, donde Jonathan, que ahorita es el director del Sol de Puebla de deportes, Jonathan dice, primer lugar Durango, segundo lugar Jalisco, y hay un lugar que está en La Plata, no quiso subirse, y no se quiso subir porque fue primer. Lo que pasa es que esas dos a las que les ganamos, una estaba con un cubano que era medallista, que era la de Nuevo León, y la otra era la de Jalisco, que era medallas de oro, y Chelo era el regreso de la campeona mundial. Entonces sacaron todas las páginas en Durango de todos los periódicos donde decían el regreso de la niña eterna, campeona nacional. Y entonces, pues imagínate lo que tú me preguntas, ¿no? ¿Cómo me sentí yo? Pues todos los desvelos, todos los sacrificios. Yo jamás tomé ni alcohol, ni drogas, nada. Siempre fue mi vida deporte. Entonces, ves eso culminado y creíamos que íbamos a dar la marca para Juegos Olímpicos. La marca que nos pedían en ese tiempo, porque ya tenía 21 años, nos pedían, me parece, 11:40. Había una marca, antiguamente en la Federación de Atletismo, había una marca A y marca B. Cuando tú eres menor de 23 años, te permitían la marca B. Entonces, nos quedamos, creo, a escasas 15 para ir a Juegos Olímpicos. Y rompimos. Ese año, para mí fue muy importante, porque ese año, con Alejandro Cárdenas, con Bernardo de la Garza en la Federación, ellos estaban en la final de 100 metros. Yo ya había hecho un escándalo, Leobardo, también te tengo que contar algo. Yo he sido muy polémico. En el 2011, mi alumna clasificó a los Panamericanos. ¿Polémico? Sí, polémico, peleador. Y además hiperactivo. Totalmente. O sea, que no es problema. Esta característica que traías ya identificada desde niño, pues quizá hasta se ha acentuado. Sí, totalmente. Es esto que me dio Dios. Siempre me mantenía ocupado. Gracias a eso nunca tuve un medicamento porque tenía tanto que trabajar para generar dinero. Si no trabajas, para comer, claro, primero, ¿no? Entonces dices, te pone tu mamá bien difícil la cosa y dices, ¿sabes qué? Dios que te ayude. Y yo dije, bueno, pues me voy a los camiones, ahí cobran 5 pesos, a ver qué hago, ¿no? Y cuando tus padres se enteraron de estos éxitos, porque no son cualquier cosa. Claro. ¿Cómo fue su reacción contigo? Fíjate que mi papá y mi mamá siempre nos ha costado la familia, nos ha costado sobrevivir, porque mi mamá también en un punto se revela de mí, porque ella fue huérfana, quien en verdad la crió fueron sus bisabuelos, o sus bisabuelos, abuelos. La cuidaron, y entonces mi mamá, ahora la entiendo, ahora que tengo esa edad, digo, gracias a ella, me dijo, acá se lava, acá se cocina, acá no hay esclavos. Sí. Entonces, así es de que le entras tú también, entonces era como, eres campeón nacional, pues es tu trabajo. Sí. O sea, casi así, ¿no? Sí, alguna vez la vi alegre, porque yo le dije alguna vez, mi papá, sin querer, como era de natación, sin querer, por una u otra razón, por querer estar en el gobierno, porque él trabajó con su empresa en su APAP, ¿te acuerdas del órgano descentralizado? Sí, el Sistema Operador de Agua Potable. Estuvo 11 años trabajando él en la época de Melquiades Morales y Mario Marín. Nosotros íbamos a cortar el agua. O sea, teníamos una brigada. Tú eras el criminal que... 4 éramos, sí. 4 criminales. Bueno, formabas parte del grupo de no pagaban y se les cortaba el agua. Sí. Íbamos y decían, oye, ¿cómo que nos vas a cortar? Que es anticonstitucional. Sí. Pero ese es otro tema. Sí, porque nosotros teníamos que cortar de la banqueta para abajo. No podíamos cortar de la banqueta para arriba. Iba un licenciado del SUAPAP y la brigada que nos pagaban por cada corte. Visita
Y a lo mejor por eso tu mamá tenía algún sentimiento contra ti, porque cada vez que hacías eso, la gente se acordaba de ella, ¿no? Sí. Sí, cierto. Entonces, teníamos que, mi papá entiendo que tuvo que hacer cosas que a veces todo ser humano, todos tenemos nuestro pasado, todos tenemos las cosas que no nos sentimos orgullosos, pero sé que salvaguardó a la familia, o sea, salvaguardó a los 4 hijos, sí. Nos dio trabajo y también en su momento, gracias también a eso, mi mamá pudo ver, y se lo dije yo una vez, a ver, yo no fumo, no tomo ni nada, pero sí, mi objetivo era una medalla olímpica. Y recuerdo una frase súper importante de mi mamá que me marcó también muy fuerte, me dijo, no, un día me acuerdo que llego con mi mamá y le llevo como 3,000 pesos. Te estoy hablando de hace 25 años, cuando estaba en las rutas. Sí. ¿Cómo conseguí esos 2,000 o 3,000 pesos? Bien que recuerdo, porque yo a cada camión le cobraba 20 pesos. Yo le decía, eso era 20 pesos. Eso era también no oficial, obviamente. ¿Cómo no oficial? Planteé mal la pregunta. No, o sea, esto era como un acuerdo entre los conductores y tú. Claro, mira, fíjate que ellos sabían que hacía deporte, ya sabían que iba a competir y ellos decían, ok, te lo compramos. A veces me acuerdo de algún abogado o doctor que me dijo, mira, no lo necesito, pero sé que estás haciendo deporte, me veían joven y me veían que también me subía a barrer o algo así, me decían, te compramos el perfume. Pero lo que no sabían ellos o no habían hecho cuentas es que yo se lo decía a 100 personas. Entonces, yo recuerdo que... Pues entonces juntabas más de 3,000 pesos. A eso voy. Que en ese tiempo, estoy hablando de los 10, o sea, tenía una habilidad para hablar y para desenvolverme. No, la sigues teniendo. Sí, entonces generé dinero que yo decía, sin problemas, yo ni quería pedirle nada al gobierno. Yo, ¿sabes qué decía? Yo traigo mis complementos de Estados Unidos, a ver, todo. No querías pedirle nada, pero en el fondo sí querías. Sí, porque claro. Son apoyos básicos. Pero fíjate que gracias a que no me dieron nada, ahorita ninguno de PRI, PAN, Morena se puede parar de todos los que están embarrados. No pueden decir, nosotros te mandamos a Perú. Ahí están los de la Ruta 10. Vayan a preguntarle cuánto dinero. Yo llegaba a Perú, llegaba a Cuba, yo allá compraba, me traía. Alguna vez toda la delegación de Puebla, les di a cada, fíjate la habilidad, o sea, te estoy hablando hace 20 años y yo digo, no puede ser, pero bueno, si lo sabe Dios, que lo sepa, ¿no? Les di a cada uno 10 puros. Éramos 20 que habíamos ido a Cuba y me regresé. Los habanos cubanos. Sí, los coiba y los sí. Y ya me los traje y no me los pudieron quitar porque yo ya estaba adelantado de los de la que pasaban, sí. Y cada quien traía. Y entonces con eso, cuando ellos me entregaban los puros, yo les regalaba 2. Entonces ganaba el muchacho, yo ganaba porque acá venía y se los daba a todos los de la Ruta 10 como regalo, sí. Y les decía, a ver, acá está. Entonces imagínate, estaban agradecimiento. Claro, estaban agradecidos los de la Ruta 10, sí. Los empresarios que obviamente eran dueños, porque les regalaba. Y aparte también la gente que me había ayudado a pasar para poder financiarme y seguir comiendo y complementándome. Todo el dinero siempre me lo gasté en comida, en equipamiento, en mejorar y poder detectar cómo sí el atleta podía y qué sí podía comer y qué no. Si tú ahorita ves el kiwi, te cuesta 90 pesos el kilo. Imagínate cuánta lana yo me gasté con Durango, que el gobernador de Durango se bajaba, el gobernador de Durango, y me decía, ¿qué necesita, coach? Y yo le decía, oye, pues es que tengo problemas con la secretaria, que era Rosy Fragoso. Y era una bronca con las mujeres del sexenio de Jorge Herrera Caldera. Y yo le decía, pues es que necesito ir a Estados Unidos. Y ¿sabe qué? Nos daba un cheque de 50,000 pesos bimestrales y yo tenía que partirlo. Y entonces no nada más era pescado, no nada más era carnes, no nada más era fruta. Era todo un plan para que mi atleta llegara a pesar 49 kilos, que lo logré, y que llegara a tener un porcentaje de grasa abajo de 5. Y que la gente no entiende que es abajo de 5. Por eso la niña llegó a correr 45 en el relevo, rompieron el récord, por eso llegó a ganarle a los mejores del país. En el momento que mi alumna entre 2012 y 2014 le tocó competir, le ganamos a todos. Yo no puedo decir que mi alumna de 21 años no le ganó a la mejor del país. Ojo, vino una nacionalizada, una negrita. Fíjate lo que hizo la federación. Como ya sabían que yo era polémico, ya había ido a hacer un escándalo en el 2011 a la federación y a los periódicos de Ciudad de México, en Reforma y esto, y hay todavía notas de ahí que digo, ¿cómo nos dejaron fuera del Panamericano? El relevo que nosotros hicimos con Nuevo León, yo estaba con Durango, la de Tamaulipas, la de Jalisco, nos centramos todos en Monterrey. Rompemos el récord en el Estadio Tapatío de la UNAM. En el 2011, en el 91 campeonato de atletismo. ¿El Estadio Tapatío de así la se UNAM? llama, así se llama, Estadio Tapatío, es el estadio de prácticas. Hay un estadio de prácticas de la UNAM, que ahí se hizo el evento para no afectar el juego y el estadio. Sí. Después, al siguiente año, también se hace un evento, pero ya en Ciudad Universitaria, porque era el año olímpico. 2012 era el año olímpico.
Entonces, algo bien bonito que en el 91 campeonato, mi alumna de 20 años, fíjate bien lo que te estoy diciendo, de 20 años, porque 21 tenía en el 2012, mi alumna de 20 años le gana a todos, solamente que no, o sea, me refiero en el relevo, que tenía que ir, todo ese relevo tenía que ir al Panamericano. ¿Qué crees que hicieron? Nos dejaron fuera. ¿Pero por qué? ¿Con qué razón? ¿Con qué argumento? Ahí te vas a super cagar de la risa de eso. Dime, Leobardo. Va a ser interesantísimo y con eso vamos a cerrar esta primera parte Leobardo, ¿no? De la entrevista, porque, vaya, hay cualquier cantidad de anécdotas que valen la pena que nos compartas. Sí, porque 2011 y 2012, hay algo que quiero decirte muy importante del 2011 y 2012. Ahí rompimos un récord que había durado 25 años, que el récord lo tenía Petrovsky. Era el entrenador de Alejandro Cárdenas, y Alejandro Cárdenas era el encargado del... Acuérdate que fue el director de CIMA, estuvo en el Centro de Alto Rendimiento en CONADE, y él hace un desastre total. Tanto lo hizo él como Ana Guevara. Acuérdate que Alejandro Cárdenas lleva a su equipo de Boca del Río, Veracruz, y mete a un atleta, hace un desmadre, mete a una saltadora, nada que ver en velocidad, y mete a una de heptatlón, luego llegan al favoritismos. Y llegan al Panamericano y se les cae la estafeta. ¿Cómo la vida tiene que pasar? Se les cayó la estafeta. Se les cae la estafeta, nosotros lo estábamos viendo, y a mí en parte me dio alegría porque dije, qué poca madre, después de todo lo que habíamos pasado. Nos eliminaron a nosotros. Nos eliminaron al que tenía 45, pero no creas que fue improvisado, ¿eh? Este relevo que agarraron ellos de improvisado, lo llevaron a foguear a Estados Unidos. Hay documentos. Lo llevan al Summit, me parecía más, el evento en Estados Unidos. Corren y corrieron 47 segundos, 2 segundos arriba. Aún así le valió madre a Alejandro Cárdenas y dijo, se hacen mis pinches huevos. Le valió madre a Alejandro Cárdenas. Llegan al Panamericano y se les cae la estafeta. La faceta más oscura de Alejandro Cárdenas. Porque acuérdate que hay una sanción por Alejandro Cárdenas y Antonio Lozano. Los dos ya están fuera. Antonio Lozano ya está fuera de la federación, que se quedó mucho tiempo. Y Alejandro Cárdenas, con este desmadre de los complementos que no entregaron y todo esto que hizo, quedó tachado. Porque Alejandro Cárdenas no puede comprobar que no hizo un desmadre con lo que él sabía. No es gran ciencia, Leobardo. Cualquier persona que tú le digas, oye, ¿cómo se arma un relevo de 100? Simplemente las bases son tus 4 mejores de 100 y 2 suplentes. Claro. No tienes que meter a otra gente, no tienes que meter a uno de heptatlón, a uno de salto de altura, o sea, es un caos. Súper interesante todo. Y nos ganaron, ¿sabes quién? ¿Sabes quién nos ganó en el 2012? Solo una gringa. Como ya sabían que yo era bien polémico, trajeron a una México-americana negrita, una chava que la nacionalizaron mexicana, Jessica Sánchez Bracker. Ella llega, estuvimos a punto de ganarle. Para que tengas una idea contra quién peleé. Ella, su entrenador se llama Larry White, y su entrenador entrenó a Carmelita Jeter, la que es actual campeona olímpica, o sea, la que tiene el récord y que fue campeona olímpica de 4%. Su récord de 4% es 40 segundos. Ella, su entrenador de Carmelita Jeter se llama Larry White. O sea, 4 corredoras de 10 segundos los 100 metros. Ese es el récord actual, nadie lo ha roto. Esas americanas que le ganaron a Jamaica con sus mejores exponentes, el récord que lo tienen, yo me enfrenté contra Larry White porque Larry White vino a México con Jessica Sánchez Bracker, la que yo te digo que México la nacionalizó. Eso es clásico. Pareciera que nos tenemos que someter a los gringos. O sea, en vez de decir, oye, vamos a apoyar a este cabrón poblano loco, vamos a desarrollar. Claro. No, van y se la chupan a los gringos, traen a este cabrón. Y sí me ganó por 18 centésimas en el 2012. Pero ¿cómo compara $100 millones que recibía ese equipo contra frijoles y tortillas y lo que podía yo? Y a veces ni eso, ¿no? Con lo que yo podía hacer. Sí. O sea, ¿por qué te interrumpí? Perdóname, Leobardo, pero quería que cerráramos algo que vieran tu auditorio, que fue bien complicado. Yo me endeudé muchas veces, tuve que hacer muchas cosas con los créditos. ¿Para qué? Porque queríamos ganarle a los mejores. O sea, gracias a Dios en el 2012, con 34 países, llegamos al NACAC. Eso está en la historia de México. ¿Qué es el NACAC? Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Y ahí estaba Jamaica, estaba Bahamas, y nosotros agarramos tercer lugar en el relevo. Fue primer lugar Estados Unidos, luego Bahamas y luego México. Y llegaron 34. ¿Dónde fue? Ese fue en Irapuato, 2012, porque ese es el sub-23. Sí. Y el campeonato nacional, que es de todas las edades, que fue en Ciudad Universitaria 2012, es cuando te digo que llega Jessica Sánchez Bracker con Larry White, que Larry White entrenó a Carmelita Jeter. Lo pueden googlear, todo eso está en internet. Larry White fue quinto olímpico, él fue atleta olímpico de 110 con vallas, explosivo. Él traía $100 millones de empresarios. Adrián, ¿te parece que dejemos aquí una primera parte? No, adelante. Sí. Que pregunten lo que tu auditorio, yo siempre les voy a decir, y te traje documentos. ¿Lo tienes documentado? Todo documentado. Basta y sobra con que usted ingrese y busque
con el señor Google, Sí. Toda la información que da. Adrián Mora, corredor, ¿sí? Y que he estado en Durango, en Tamaulipas. No. A ver, si no creas que no cheque. Sí, le van toda la información. Sí, pero es abundantísima tu experiencia Sí. y creo que compartirla puede ayudar. Claro, Puede ayudar. siempre para los jóvenes con orden, obedeciendo a gobierno, Apegado a la legalidad. Apegado a la legalidad. Sí. Dice, me encanta esta frase que dicen, lo que no está prohibido está permitido. Sí. Y a veces que lo que tu mano izquierda, que no haga la derecha, lo dice claramente la palabra de Dios, lo dice la iglesia. Yo gracias a mi familia tengo estos valores y gracias a ellos, dicho, hasta dónde puedo llegar y en dónde digo, no, esto ya no está dentro de lo normal, ¿no? Entonces, creo que pueden checarlo, ver que hice lo mejor en otros lugares. Siempre que fui tanto a Estados Unidos, Cuba, Perú, estuvimos en Colombia, cuando yo fui, nunca he tenido un problema. Aquí en Puebla he tenido esas fricciones mucho porque siempre mi objetivo era que fueran campeones mundiales. Adrián Mora, Dime. nos vemos en breve, Sí, pero muy en breve, Sí. para grabar una segunda y quizá una tercera parte Primero Dios, de, primero Dios. de esta experiencia tuya. Claro ¿De que sí, acuerdo? Leobardo. No, claro que sí. Espléndido fin de semana, Igualmente. aunque tu cábala diga que no debías haber venido por ser viernes. No, 13. vine, pero me sorprendió, ¿no? Que no sabíamos, ni tú ni yo teníamos planeado el 13, nos han... Bueno, la diferencia está en que tú sí crees en esto. Matemáticamente, la parte de Dios, ¿no? Matemáticamente, Ok. tienes, cuando yo veo un 666, cuando yo veo un 666, no me acerco, digo, es cuidadoso. El símbolo satánico. Claro, lo que pasa es que te puede dar una advertencia, Dios te puede decir, aguas, a veces no traes tu mejor, cuando te agarran en tus 5 minutos de locura y sin Sí. querer golpeas a alguien. Entonces, por eso es lo que me refiero. Tenemos mucho para seguir Sí. compartiendo. Sí. Gracias, Adrián. Sí, Espléndido fin de semana.